Con el doctor Richard López, es ortopeda, especialista en cirugía de columna, es su especialidad en Venezuela. Yo conocí Venezuela y sé dónde él estaba allá, en un hospital de niños tremendo, una inmensidad, una capacidad. Y basta de eso, que operó a mi madre, yo soy un testigo fiel de que un médico resuelve y de buena mano. Doctor, buenas noches, Jarabacoa, al Cibao, le ven en este momento. Es un prestigio para mí que usted esté en este programa. Muchas gracias, Carlos, me agradece la invitación. Sí. Doctor, vamos a entrar en materia inmediatamente. Por ejemplo, el caso de mi mamá, que tenía un disco, un problema. Y muchas personas, hoy hablaba con un amigo mío y me decía que a veces, doctor, una persona ya de una edad, que le duele la espalda a veces, ¿qué debe hacer, doctor, lo primero, cuando va a una consulta suya? ¿Por qué duele a veces la columna y la espalda, doctor? ¿De qué proviene ese dolor? Mira, lo primero que una persona debe de evaluarse es el peso y su actividad diaria, lo que es la ejercitación de su cuerpo, el fortalecimiento de la musculatura del tronco. La gran mayoría de las consultas vienen porque el paciente es muy sedentario, no hace ejercicio. Nuestra sociedad hoy día se ha convertido en una sociedad muy sedentaria por los tipos de trabajo que tenemos y si queremos evitar dolor de espalda debemos por lo menos dedicarnos unas 3 o 4 horas a la semana al gimnasio. No tiene que ser diario, con que tú le dediques 1 hora al día, 3 horas a la semana por lo menos, pues con eso tú te ayudas mucho. Pero una de las mayores causas es el sobrepeso y el sedentarismo. Doctor, ¿tiene que ver la cama como uno dormir o no? No, eso no implica, pero si no mucha gente sufriera la espalda. Doctor, yo conozco personas, por ejemplo, que usted decía por el sobrepeso, a veces se cae en un motor y a veces por una mala práctica médica, hasta un médico puede, en el argot popular, digamos, se queda lisiado o que discapacitado, por ejemplo, en el caso de la columna, que es una cosa muy, muy delicada, doctor, ¿verdad? Sí, en los accidentes, no solamente de motor, automovilístico, caída de alturas, en construcciones, un árbol, pues levantar o transportar un paciente con un trauma importa mucho y puede ser la diferencia entre el quedar o no inválido. Por eso hay que tener su técnica para poder recoger o levantar un paciente traumatizado. Doctor, ¿qué función hace el famoso y como se le conoce los discos de la columna? ¿Cuál es la función de un disco en la columna vertebral? La columna vertebral se compone por lo que son la parte ósea, que son las vértebras, y entre las vértebras están unos dispositivos llamados discos intervertebrales, que son los amortiguadores de la columna vertebral como tal. Por ello nos podemos mover y podemos soportar peso, podemos rotar. Son unos dispositivos que están compuestos de un anillo, que es elastigoso, y en el centro una gelatina, nosotros llamamos núcleo pulposo. Esto absorbe la carga, la distribuye al anillo y el anillo la pasa a la otra vértebra y así funciona. Cuando hablamos de herniaciones es esa gelatina que rompe el anillo y se va hacia atrás y nosotros en el argot popular le decimos hernia a esta eventualidad médica. Doctor, cuando una persona se dice que tuvo un accidente y su columna no sirve, ¿qué pasa con eso, doctor? ¿Qué sucede? Mucha gente anda por ahí y dice, no me sirve la columna. Exacto. Y caminan. Okay. Pero cuando un paciente queda inválido, queda parapléjico, es porque la médula ha sufrido lesiones. La médula es el componente que lleva toda la información desde el cerebro y va a formar los nervios que van a darle actividad motora o movimiento a las piernas, los brazos, la sensibilidad tú la sientes por ahí. Si hay una lesión de la médula como tal, pues tenemos este paciente que no tiene la capacidad para utilizar sus miembros inferiores o todos los miembros, todas las extremidades, tanto los brazos como las piernas. Doctor, ¿cuándo uno se da cuenta, por ejemplo, cuando tiene algún problema en la parte ya de un disco, qué síntomas hay en la columna, qué siente el paciente? Dolor lumbar, por lo general, o dolor cervical. Y algunos se acompañan de dolor hacia las piernas. Cuando tenemos dolores... ¿Por qué dolor en la pierna? Porque comprimen las raíces nerviosas. Cualquier evento
patológico que tenga la columna está comprimiendo las raíces. ¿Qué son las raíces? Son las partes de la médula que van a formar los nervios y salen por unos agujeritos que se forman entre una vértebra y otra y junto con otras raíces forman plexos, forman nervios. Cuando por la salida disminuye ese calibre y se ve comprimida, pues el paciente siente dolor en las piernas o en las manos, dependiendo de dónde sea la lesión, y es en realidad la causa a nivel de la columna donde se encuentra el motivo del dolor. Doctor, ¿usted es especialista solamente en la columna o...? Yo soy ortopedista de base, yo trabajo lo que es la parte de traumatología de miembros tanto superiores como inferiores y hice un entrenamiento, como ya tú lo habías dicho, en Venezuela, solamente de patologías de columna vertebral, tanto en lo que son las degenerativas como las fracturas y como también las deformidades. Esas niñas, esos niños que tienen las espalditas dobladas, eso se llama escoliosis, eso también lo tratamos. ¿Eso se puede curar, doctor? Eso se trata quirúrgicamente. ¿Eso viene de una deformación del vientre? No. Hay varias causas, desde lo que es la malformación de las vértebras, produciendo inclinaciones patológicas, como también hay una alteración en el crecimiento. Sabe que los niños tienden a tener un crecimiento rápido en lo que es la edad de 9 a 16 años, y en ese momento, en el crecimiento como tal, pues hay una disociación muchas veces de lo que es la musculatura, los ligamentos y el crecimiento como en sí del paciente, y se producen estas desviaciones. Eso se llama escoliosis idiopática del adolescente. Doctor, ¿hasta qué edad crecen los huesos en el cuerpo? ¿Desde que uno nace? Hasta los 16 años aproximadamente. Ya, entonces hay eso unos índices que nosotros tomamos en cuenta, se llama Risser, que se ven en lo que es el hueso de aquí, de las crestas ilíacas, los alerones, como dicen algunas personas, y con los ortopedistas pues nos podemos dar cuenta cuando ya el paciente no va a crecer más o cuando todavía le queda crecimiento. Doctor, le voy a hacer una pregunta y quiero que sea sincero al contestármela. He conocido, por ejemplo, el caso de mi amigo Wilson Capellán, que es un médico aquí, un ortopedista, le hizo un mal trabajo, quedó cojo. Conozco también, no sé si fue mala práctica médica, el hijo de un compadre mío que tuvo una operación, lo operaron y quedó con el brazo, y el médico le dijo como que tenía que esperar una cierta edad porque el hueso de que como que iba a crecer o no se le podía, se le extendía, no sé. Doctor, ¿qué pasa con eso? A veces, mala práctica médica. No necesariamente. Mire, las fracturas que se producen en lo que es la parte del codo y lo que es en las articulaciones como tal, y más cuando es en pacientes adolescentes y niños, donde todavía hay tiempo de crecimiento, todavía existe lo que se llama el núcleo de crecimiento, pues cuando producen estas fracturas se ven afectados esos núcleos y el crecimiento va a ser anormal en ese lugar. No es culpa del médico que esto se produzca, no es culpa del mismo paciente que esto se produzca, es una realidad que anatómica donde se afectó ese núcleo que permite el crecimiento como tal, o esa línea de crecimiento se ve afectada y ahí se interrumpe lo que es el crecimiento de esa extremidad, y a diferencia de la otra que está sana, pues se ve muy evidentemente lo que es el acortamiento. Hay articulaciones donde los movimientos se anquilosan, se frenan, porque son muy sensibles al tiempo de mantenerse inmovilizados. Hay muchas razones, ¿verdad? Yo soy de lo que considero que ningún médico está con el deseo de que un paciente le salga mal. Ah, doctor. Bueno, eso lo dice usted porque usted, yo, en el tiempo breve que lo estoy conociendo, se queda un buen corazón y tiene un trato muy amable y un trabajo muy personal. Doctor, para las personas, por ejemplo, de Jarabacoa que tienen algún problemita en la columna, siente algo, un disco, una desviación o algo, ¿dónde podemos localizar al doctor Richard López? Estamos laborando en lo que es el Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS, en el consultorio 915, a las órdenes. Los teléfonos del HOMS son 829-947-2222 y nuestras extensiones son las 8915 y la 2915 también. Ok. ¿Solamente trabaja en el HOMS, doctor, usted? Estamos también laborando en la Clínica Coromina durante las mañanas, de lunes a viernes. Doctor, ¿de qué edad
¿Usted recibe más pacientes, por ejemplo? De todas las edades. En todas las edades hay problemas de ortopedia. Pero hay una realidad. El mayor volumen de pacientes que está asistiendo a nuestra consulta son adultos por la causa de dolor lumbar o cervical. Hay muchos dolores, hay muchos pacientes con problemas de columna de por sí y que han vivido una vida angustiada con un dolor donde muchas veces han escuchado la palabra del médico que le dice, ese dolor es para siempre y no necesariamente tiene que ser así. Doctor, en el caso de la columna que usted le compete, que usted trabaja en esa área, ¿cuándo no hay remedio en la columna vertebral? ¿Cuándo ya usted va a quedar lisiado, discapacitado en una silla? ¿Cuándo ya no se puede hacer más, doctor? Cuando hay una lesión evidente de la médula. La médula no se regenera. Por el momento no. No se repara, como se dice. No, se están haciendo algunos ensayos con células madres, pero todavía no hemos tenido resultados evidentes donde podríamos científicamente abrazarnos a estas técnicas quirúrgicas o de tratamiento para poder ofrecerle a un paciente con seguridad una recuperación como él espera. Los teléfonos del canal nos quedan poco tiempo, están disponibles, pueden preguntar al doctor alguna inquietud que tenga, algún paciente que sienta algo, si quiere alguna respuesta rápida, ya sabemos que está en el home, lo pueden localizar allí, está de tarde, a partir de las 3 de la tarde, ya 2 de la tarde puede ir, se apunta y el doctor con mucho cariño, doctor lo va a atender en Santiago. Doctor, ¿por qué es tan costoso esta área de la columna? O de una operación, ¿por qué, doctor? Lo costoso de estas cirugías son por muchas razones. Primero, los pacientes, pues, es un área muy delicada. Los dispositivos son costosos. Las compañías que nos hacen el favor de importarnos estos dispositivos, pues, invierte mucho dinero para conseguir la franquicia y eso lo hace costoso para todos. Doctor, quiero preguntarle acerca de, usted conoce tal vez el Hospital del Pino de la Vega traumatológico, pienso que también, quiero su opinión, sé que ha ayudado en el área de muchas personas. ¿Cómo usted, doctor, este hospital vino a llenar un vacío en la sociedad? ¿Existen buenos médicos ahí? Sí, yo soy de lo que considero que todo médico que se ha dedicado al trabajo de la salud es bueno. Y solamente la sociedad puede decir si ha hecho el trabajo que se merece. Es la sociedad, el pueblo, el que debe evaluar, no un médico como yo, el trabajo que ha hecho esta institución. Creo que el país necesita muchos hospitales más y que den servicio. Siempre y cuando están recibiendo la población el servicio, para mí yo creo que... Doctor, quiero ya en la parte final hacer un hincapié. Usted me decía que a veces de los males que aquejan a las personas es el traslado que se le da del momento del accidente hasta el centro de atención. Eso es clave en el buen manejo del paciente desde el inicio. Doctor, ¿qué usted recomienda rápidamente ya en la parte final? Por ejemplo, una persona que tenga una rotura en un brazo, ¿cómo se debe llevar? Porque a veces hay un médico de emergencia que por la rapidez familiar a veces, y a veces no pasa por un hospital y lo llevan a un centro inmediatamente. Debe de inmovilizarse, ya sea con madera, tabla, con cartones, el miembro afectado. Te voy a dar un tic para más de columna, que es donde pone más en peligro el desenvolvimiento de un paciente y el desarrollo posterior al trauma. Cuando un paciente se recoge en un lugar X, en la calle, por un accidente automovilístico, motorístico, lo que sea, traten de moverlo en bloque. Y eso quiere decir que sea el cuerpo completo que se movilice y trasladarlo en algo rígido, en una tabla. No en colchones ni nada por el estilo, ni uno cogerlo por una esquina y otro por otro. Siempre tiene que protegerse la columna como tal, y eso lo protege una superficie plana y rígida. Wow. Doctor, gracias por su participación en este programa. No será la primera vez, vamos a coordinar porque hay muchos temas de qué hablar. Solamente hicimos un bosquejo aéreo de lo que es la columna. Estará por aquí, por lo menos una vez al mes, doctor, porque le gusta Jarabacoa, viene mucho aquí. Doctor, muchas gracias. Jarabacoa le agradece y me despido de esta forma, que Dios le multiplique lo que usted nos desea. Mañana es otro día. Buenas noches. Bueno.